Hola, esta es la clase número 2 de Formación Cívica Ética 2 de secundaria. ¿Te has preguntado cómo influyen o cómo determinan tu personalidad los medios masivos de comunicación y las redes sociales? Bueno, esto es importante y además es algo novedoso, sobre todo para los que ya somos más adultos. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo muy claro. Si esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19 hubiese pasado hace 20 o 30 años atrás, no hubiésemos podido tener clases en línea, no había internet, no había computadoras personales, no había celulares. Entonces hubiésemos perdido un ciclo de nuestra vida, un ciclo escolar, unos meses de nuestra vida. ¿Por qué? Porque íbamos a estar confinados en nuestra casa sin tener ningún tipo de comunicación con las demás personas. Iba a ser difícil enterarnos de qué pasa en otra parte del mundo, ¿sí? Y además es importante porque nos ayuda a entender las noticias o lo que creemos que nos pasa, si es real o no, ¿sí? Como por ejemplo, hace poco sucedió una explosión en Asia donde muchos decían que era una bomba atómica, pero no, era una bodega que tenía algunos productos químicos y estalló por algunas causas, pero muchos decían que ya se había iniciado la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces vemos como a veces noticias que nos llegan no son totalmente ciertas o son falsas, ¿sí? Entonces es importante que a través del pensamiento crítico, como vimos en la clase pasada, desarrollemos un pensamiento donde nos permita discernir si es cierto o no es cierto, o qué tan cierta es una noticia, o qué tan cierto es algo que pasa en los medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, el mismo internet, ¿sí? No sé si recuerdan, ustedes saben quién es el artista Juan Gabriel. Cuando murió hubieron muchas teorías, que se estaba escondiendo porque debía Hacienda, otros porque tenía problemas familiares, el chiste era que la mayoría decían que no murió, ¿sí? Otros especulaban porque no permitieron que lo vieran dentro de su caja, pero sin embargo pues hay un acta de defunción, los familiares dan testimonios de que sí murió, y bueno, hay en transcurso legal una batalla por quiénes son los herederos de los bienes de ese artista. Así nos llegan noticias falsas o no tan verdaderas o parcialmente falsas de lo que está pasando en el mundo. Entonces debemos de aprender a discernir, o nos hace un montaje. Por ejemplo, el otro día vi una foto donde una bicicleta iban pedaleando y la bicicleta volaba con unas aspas. Entonces eso hasta la fecha no es posible. No digo que algún día no llegue a ser realidad, pero hasta la fecha no es posible. O vemos en las películas, si no supiéramos que es ciencia ficción, veríamos que alguien se meta a un tubo de teletransportación y llega a otro lugar en cuestión de segundos. Físicamente o con la ciencia actual no se puede, ya que nuestro cuerpo quedaría hecho miles de partículas. ¿Por qué? Porque no hay la tecnología para todavía teletransportarnos, ¿sí? Entonces existen noticias falsas o no tan verdaderas o parcialmente verdaderas. Entonces es importante, como vimos en la clase pasada, que a través del pensamiento crítico analicemos todas las noticias o lo que nos llega por los medios masivos de comunicación, internet, qué tan ciertos son, ¿sí? Inclusive también debemos de analizar el contenido. Hay veces, por ejemplo, no sé si se acuerdan el famoso reto de la chona, cómo hubieron muchos accidentes, cómo hubieron muchas personas inclusive hasta muertas porque pasó algún accidente con los vehículos o con las personas que se bajaban del carro para andar a pie y irse grabando. Pasaron muchos accidentes, ¿sí? Hubo choques, hubo gente que atropelló a alguien más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa información no venía que era algo solamente para ver y divertirse, que no lo hicieran. Fue algo que el artista o que la persona de internet grabó para distraernos, pero no para que lo repitiéramos. Entonces a veces retos, por ejemplo, de lanzarse una patineta o lanzarse de un paracaídas o de un parachute o hacer algo con la bicicleta, nos puede traer consecuencias. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Los medios masivos de comunicación nos ayudan a formar nuestra personalidad, sí, pero también es importante que cada uno de nosotros analicemos de forma crítica, de forma veraz, en qué nos sirve ese contenido, ¿sí? Entonces a veces también, por ejemplo, a veces llegan noticias falsas. Cuando empezó
la pandemia, que se suspendieron las clases, muchos decían que el ciclo escolar o que el año se había perdido, pero bueno, gracias a las autoridades, a los medios masivos de comunicación, se pudo rescatar el ciclo, y el actual ciclo también está siendo validado por la Secretaría de Educación Pública y está siendo apoyado tanto por canales de televisión como por canales de YouTube, como por diversos medios de comunicación en internet y en los medios masivos de comunicación. Entonces es importante que analicemos qué es lo que vamos a hacer como personas con la información que nos llega. Y bueno, sigamos haciendo la pregunta, ¿para qué nos sirven los medios de comunicación en la formación de nuestra personalidad? Gracias.